Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy importante. El Señor a través de la semana me estaba hablando de ese tema sin saber que hoy iba a estar predicando acerca de eso. Pero como el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Ahora estoy acá para compartir ese tema tan importante que se llama arrebatando la sensibilidad que Satanás nos quitó. Arrebatando la sensibilidad que Satanás nos quitó. Entonces, quiero darle un testimonio. Y si lo has escuchado, está bien. El Señor quiere que lo escuches de nuevo. Amén. Muy importante. Muy pronto, ¿verdad? En abril vamos a estar celebrando la Pascua, ¿verdad? Donde se celebra que nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó para darnos la victoria. Amén. Pero que varios años atrás, cuando todavía, ¿verdad? Era como una de las discípulas, una líder en la iglesia. Y yo vi la película de la Pasión de Cristo por primera vez. Cuando vi esta película, vi a mi alrededor, había mucha gente llorando, pero yo no estaba llorando. En mi mente pasó el pensamiento, wow, pero si yo he visto peores cosas por la televisión, en películas de terror, películas de vampiros, películas, ¿verdad?, de violencia. Y cuando vi que todo el mundo alrededor mío estaba llorando, excepto yo, entendí que Satanás me había quitado, me había arrebatado mi sensibilidad. Cuando una persona no es sensible al dolor de otro, lo único que piensa egoístamente es acerca de las necesidades que tiene. Si nosotros estamos pensando solamente acerca de mí, acerca de mi familia, acerca de mi trabajo, acerca de mi escuela, mis estudios, acerca de mis planes, acerca de mí, y no miramos que hay afuera un mundo que necesita a Cristo. Hay afuera personas que sufren de diferentes maneras y tú no sabes, ¿verdad?, todo el sufrimiento, porque hay muchas personas que aunque son abusadas en su casa, que aunque son maltratadas en sus trabajos, te muestran una sonrisa. Dice, pero si esas personas se ven felices, pero por dentro están muriendo, por dentro están sufriendo. Amén. Hay personas que se ven normales, pero tienen enfermedades terminales. Tienen dolencia, pero tratan de mostrar la buena cara. Pero si nosotros no tenemos sensibilidad, entonces todo eso, ¿verdad?, lo ignoramos. Realmente no nos importa. Pero es porque Satanás ha arrebatado esa sensibilidad que Dios Todopoderoso ha puesto en cada ser humano. Amén. Y hoy vamos a estar arrebatando eso que Satanás te quitó. Amén. Eso que Satanás nos quitó. Es muy importante que sepamos también que hay a veces, por ejemplo, me pasó a mí, ¿verdad? Yo veía a la gente en la calle, gente homeless, ¿verdad? O los veía ahí tirados con alcohol alrededor. Y yo decía, esta persona fue un vago, no se esforzó para estudiar. Esta persona, por culpa de esa persona misma, es que está ahí. Estaba juzgando, no tenía misericordia, no tenía amor, no tenía sensibilidad de Dios.
sin saber que esa persona, ¿verdad?, tenía padres abusivos, padres que los enseñaron a tomar alcohol, a usar droga, padres que nunca estaban ahí apoyándolos. O simplemente muchos de ellos fueron criados por su abuela, fueron rechazados por la humanidad. Amén. ¿Cuánto le ha pasado eso? Solo a mí. Amén. Entonces es importante que nosotros reconozcamos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que Satanás nos ha quitado la sensibilidad para poder sentir el dolor del otro. Hay algo muy interesante que fue cuando Jesús dijo la parábola de el buen samaritano. Es muy interesante porque en esta parábola nace a raíz de una pregunta que le hizo una persona, un hombre que era experto en la ley judía. Y vemos eso en Lucas 10, del 25 en adelante. Y se lo voy a leer brevemente. Dice en el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él quería saber, ¿qué me falta a mí para llegar al cielo? Amén. Y tener vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel hombre respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces, si estamos acá, ¿verdad?, es porque realmente amamos a Dios o lo queremos amar más. ¿Amén? ¿Cuántos están conmigo? Queremos amar a Dios o amamos a Dios, estamos buscando su presencia. Así que ya tenemos eso a nuestro favor. Pero mira el segundo punto. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, tenemos esas dos cosas demasiado importantes, no solamente de amar a Dios y decir que amamos a Dios y lo obedecemos, pero tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahí el hombre el experto en la ley, quería justificarse y se hizo el bobo. ¿Cuántos se han hecho el bobo alguna vez? Voy a preguntar por si acaso, ¿verdad? A lo mejor me dicen algo que yo quiero escuchar. Amén. Entonces, ¿qué él hizo? Dijo, bueno, entonces, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Entonces, pero mira en el versículo 30 cómo Jesús les respondió a través de esta parábola, a través de esta historia muy interesante. Dice, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Entonces tú ponte en la posición ahora de esta situación en el cual se ve un hombre casi muerto en la calle, todo herido. Y vamos a ver a través de esta historia cómo tú reaccionarías a esto, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo los religiosos reaccionaron a esta situación. Y dice, asimismo, aconteció en el 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces este sacerdote lo vio, entendió que había un problema con este hombre, entendió que este hombre estaba herido, pero ¿qué hizo? Se fue de largo. Pueden haber veces, ¿verdad?, que nosotros vemos una persona que está sufriendo o que en la cara se nota que hay algún problema. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer?
vamos a ver el problema y lo vamos a ignorar. Vamos a ver esa persona y dice, bueno, yo mejor no me meto, yo me quedo con mis propios, como dicen en inglés, con mis propios business. ¿Le ha pasado eso? Que vemos una necesidad, vemos un problema en alguien y dices, eso no es mi problema. Yo mejor me meto en lo que me tengo que meter, en las cosas mías. Pero eso obviamente no es de Dios. También pasó, ¿verdad? No solamente el sacerdote, pero dice en el 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hay personas que también ven el problema y dicen, bueno, yo entiendo que hay mucha pobreza, que hay niños abusados, que hay mujeres que están siendo golpeadas. Yo sé que hay personas que tienen necesidad financiera. Yo conozco que hay gente que se están muriendo, que tienen diferentes enfermedades, pero ¿tú sabes qué? Yo estoy muy ocupado. Yo estoy muy ocupada. Así que el pastor ahí, los ministros de la iglesia, que otro vaya a socorrerlo, porque yo estoy muy ocupado, porque yo estoy muy ocupada. ¿Le ha pasado eso? ¿Verdad? Nosotros podemos estar como aquel sacerdote o como aquel levita viendo el problema y solamente pasar de largo. Nuevamente, la sensibilidad que Dios puso en nosotros ha sido arrebatada por el enemigo. Amén. Esto es, ¿verdad? Este es un tema demasiado importante, ¿verdad? Que no se nos puede olvidar. Porque muchas veces nosotros podemos decir, ay, esa historia, esa parábola del buen samaritano, ya yo la sé. Desde chiquita lo estoy escuchando. Pero realmente estamos actuando como ese buen samaritano. Vamos a ver lo que hizo el buen samaritano. Dice en el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios, dice que aquel que es misericordioso alcanzará misericordia. ¿Cuántos quieren alcanzar la misericordia de Dios? Amén, yo quiero alcanzar esa misericordia. Pero para que alcancemos esa misericordia tenemos que ser misericordiosos. Y dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, este buen samaritano no se quedó quieto. Él dijo, déjame sanarte, déjame cuidarte. Y vamos a ver personas que necesitan ser sanos de heridas internas. No solamente es aquel que está en la calle, que se dio un golpe, ¿verdad? Que fácilmente podemos tomarlo, llevarlo al doctor, dejarlo ahí y buena suerte, ¿verdad? Pero estamos hablando no solamente de heridas físicas, pero también de heridas espirituales, de personas que le han herido tanto y tanto y tanto y hoy en día son amargadas, hoy son groseras, se refugian en el alcohol, en la droga, en la depresión, ¿verdad? Y el Señor nos llama a ir a sanar esas personas, ir a compartir la palabra de Dios con ellos para que realmente sean sanos al ellos aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y mira qué más hizo. En el 35 dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él no solamente sanó las heridas, pero que Él también aportó financieramente para sanar a ese hombre que estaba herido. No puede ser que cuando venga el tiempo de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor, que dentro de nosotros nos dé un poquito de coraje. No puede ser que cuando venimos a diezmar y a ofrendar, vengan todo tipo de pensamiento que no nos permite traer para Dios aquello que va a servir para ayudar a muchos a través de la palabra del Señor, predicada ya sea acá en la iglesia o predicada a través de las diferentes misiones que esta iglesia está teniendo. No puede ser. Tenemos que tener misericordia, porque la realidad es que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo vamos a estar acá en la tierra. No sabemos. Hoy en día, tanto personas jóvenes como niños, como adultos, como ancianos, en cualquier momento cualquiera puede partir, cualquiera puede morir. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que tengamos un corazón misericordioso, un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, sensible al dolor de las demás personas. Amén. Miren que les voy a contar otro testimonio. Hace varios años atrás, yo tenía un problema, ¿verdad? Y el problema era que yo tenía una infección urinaria y tenía esa infección urinaria que me provocó tener que ir todos los años al hospital de emergencia para que me pusieran una inyección, porque era algo terrible, que no podía solamente ir a una clínica y que me dieran medicina, era algo terrible. Y así estuve como por 6 años. Pero luego fui a una convención allá en Nueva York, en el cual era una convención de sanidad. El Señor me sanó, ¿verdad? Me sanó. Pero después de muchos años, varios años después, me regresó. Esa parte de la historia ya le he contado, que el Señor me proveyó agua, porque era algo que me iba a ayudar. Pero lo que no les he contado, que quiero contarles este día, es que después de eso me volvió a pasar una vez más. Pero esta vez el Espíritu Santo me puso en el corazón, ahora que tengo ese dolor, no solamente yo voy a orar que el Señor me sane por ese dolor que tengo, por esa infección que tengo. Yo empecé a orar por todas las personas que padecen de infección urinaria, tanto hombres como mujeres. ¿Y qué pasó? El Señor me sanó y no, desde ese día jamás me ha vuelto a enfermar. Cuando la semana pasada una muchacha me dijo, mira, pastora, tengo un dolor terrible. Por la noche me da un dolor terrible y me acuerdo de una muchacha que está en un hospital en Nueva York. Y el Espíritu Santo me movió a decirle a ella, mira, cuando tú tengas ese dolor, no solamente ores por ti, por el dolor que tú tienes, ora por esa muchacha que está padeciendo dolores allí en el hospital. ¿Qué pasó? Que así oró y se le fue el dolor después que ella oró por esa muchacha. Pero no se quedó ahí. Esa muchacha le contó a otra, porque esta muchacha estaba padeciendo de los ojos y tenía un dolor terrible en sus ojos. Y cuando escuchó el testimonio de ella, dijo, wow, yo tengo dolor en mis ojos. ¿Cuántas personas están sufriendo con dolor en los ojos ahora mismo?
Y ella oró por todas las personas que tenían dolores en sus ojos. Y el Señor la sanó. Amén. Tremendo. Qué ejemplo, qué testimonio tan exacto para entender la importancia de que tenemos que ser sensibles al dolor de otro. No es solamente acerca de nuestro dolor, de nuestra situación, de lo que nosotros estamos pasando. Es acerca de hacer la voluntad de Dios, que dice que tenemos que ser misericordiosos para poder alcanzar la misericordia de Jehová. Amén. Tremendo. Es que el Señor es tremendo. Y el Señor Jesús nos dio por su ejemplo cómo Él se compadecía de las personas. Él oraba y sanaba enfermos, echaba fuera demonios, predicaba la palabra, el mensaje de la salvación para todos. En Mateo 9, 36 al 38 dice así, Mateo 9, 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué el Señor nos está mostrando? A través de su palabra, a través de los hechos de Cristo Jesús. Él tenía compasión, tenía misericordia con las personas que no conocían a Dios, que vivían en pecado, que vivían en una manera desagradable al Señor, que los iba eventualmente a llevar a ese lago de fuego y azufre. Él sabía que no tenían la guianza y se compadeció de ellos. Entonces, la pregunta que el Señor nos está haciendo en esta mañana es: ¿vamos a compadecernos de aquellas personas que sufren y le vamos a compartir la palabra? ¿Vamos a compadecernos de aquellas personas que están perdidas y vamos a estar orando por ellas? Vamos a estar compadecidos de esas personas que están siendo atribulados y atormentados por Satanás. Y vamos a orar, a pedirle a Dios que eche fuera los demonios que los esclavizan, que los atormentan. Porque hoy en día no solamente la enfermedad es física, también es mental, también es espiritual. No es por casualidad que no te nace muchas veces leer la palabra de Dios. No es por casualidad que cada vez que la lees te da sueño. No es por casualidad que tú estás contento y conforme con tu vida normal y natural y no te molesta que no le estás sirviendo a Dios. ¿Cuántos de ustedes, alza la mano, si has estado en la iglesia? Y cuando digo la iglesia de Cristo, no solamente esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes han estado en la iglesia por lo menos 3 años? Alza la mano. Uy, todos son nuevos. No, por lo menos 3 años en una iglesia. Imagínate. Entonces, de los que están por lo menos 3 años en una iglesia, ¿cuánto le están sirviendo al Señor? Porque es importante que tú entiendas cuál es tu condición. Hay gente que me dice: pastora, si yo nací en la iglesia y todavía estoy sentadito en la iglesia, todavía estoy sentadita y contenta. Bueno, por lo menos estoy en la iglesia, por lo menos vengo al servicio. Así era yo, desafortunadamente, cuando no había nacido de nuevo.
Señor, mira, aquí estoy, domingo, recuerda, recuerda, aquí estoy, no se te olvide, vine a la iglesia. No es suficiente, tenemos que trabajar para el Señor, tenemos que servirle. Pero no podemos hacerlo si todavía estamos atormentados por el hecho de que Satanás ha robado nuestra sensibilidad. Entonces te voy a pedir que por favor te pongas de pie.